Milei. Estafa y degradación periodística. A ver, lo de la estafa, vamos a dejarlo muy claro, no es una estafa, es un imbécil. O sea, lo que yo dije, y Milei ha demostrado que aparte de ser mala persona, ser enormemente malintencionado, que habló de salvar a Argentina cuando solo está salvando a los ricos de Argentina, multiplicando la pobreza, reduciendo la inflación para que la moneda esté sólida, pero la moneda sólida no le sirve a la gente que no puede ya ganarse un sueldo en la Argentina de Milei, como me cuentan a mí los que me lo cuentan, además de haber reducido el dinero para la financiación para las artes, para la ciencia, para la educación y para todas esas cosas que la derecha detesta, o si no no la detesta, detesta que sea pública. Y entonces su único objetivo es lograr que esos servicios públicos sean mercancías que solo estén al alcance de los que tienen más recursos, o que haya gradaciones, sanidad de segunda, sanidad de tercera, sanidad de cuarta, sanidad de quinta, sanidad de sexta y sanidad de muerte, pero ya. Pues estás quitándonos tiempo, estás gastando aire, que es de todos. Educación para los patrones, educación para los siervos de los patrones, educación para los siervos de los patrones, educaciones para los otros y educaciones para los obreros. Y educación muy distinta, para que un obrero no vaya a querer un día ser, pues que yo quiero ser ingeniero. No, tú no puedes ser ingeniero, tú labor manual. Fíjense, por ejemplo, el otro día se le fue, porque son bobos en el fondo, a Santiago Abascal decir es que no puede haber sanidad para todos. Dije, vaya, hasta que lo dijo. O sea, ya sabíamos que lo pensaban, pero estaba oculto, es la agenda oculta de la derecha, ¿no? De la ultraderecha. Cuando lo dijo abiertamente dije, pues yo tengo esta arma. Y, vean, no traje el recorte, pero lo tengo en mi ordenador en casa, en mi computadora en casa, y tengo el recorte, porque cada vez que lo tengan que sacar, voy a sacar. Santiago Abascal dice, no puede haber sanidad para todos. Lo dijo y se aguanta. Bueno, entonces, dicho eso, yo llegué a la conclusión de que Milei es malintencionado, mala persona, mentiroso, pero aparte es imbécil. El viernes pasado, mañana hace una semana, Milei promocionó en su cuenta de Twitter, que algunos le quieren llamar X, no sé por qué, se llama Twitter, con 3,8 millones de seguidores que tiene Milei, que yo no sé qué le siguen, pero bueno, a signo de dólares libra, una nueva criptomoneda que supuestamente ayudaría a las pequeñas y medianas empresas. Esto lo que es una estafa de la que se llama pull the rug, o de tirar de la alfombra. La idea es esta, esto es lo que pasó. Como él la promovió y otras personas la promovieron y sus creadores la promovieron, la criptomoneda subió como espuma y su valor llegó hasta los 4.400 millones de dólares, que seguramente hay semanas que usted no los gana. Así como subió, una vez que estaba en 4.400 millones de dólares, unas pocas billeteras digitales, las de los creadores de la estafa, vendieron las monedas que tenían, las cobraron al precio altísimo al que habían llegado y se llevaron 90 millones de dólares y el valor de la criptomoneda. Porque, bueno, miren, los que venden los criptobros, y si ven ustedes mi vídeo sobre Bitcoin, ahí lo hablamos muy ampliamente, los criptobros te venden que las monedas del dinero, el dinero real, el dinero de moneditas y billetitos y crédito en el banco, es dinero fiduciario, porque solo porque tienes fe en él vale, pero no tiene valor real. Que nada tiene valor real, todo tiene el valor que tú le atribuyes. El oro puede ser muy valioso, pero no te lo puedes comer, y el día que tienes mucho oro y no tienes que comer, de pronto un sándwich de jamón puede llegar a valer $10,000. Si los tienes y tienes hambre, los vas a pagar. Entonces nada tiene valor por sí mismo más que la vida, y aún así puede no tenerlo, yo conozco casos. Pero nada es más de fiducia, de fe, de creencia en el valor de la moneda que las criptomonedas. Las criptomonedas suben de valor porque la gente cree que valen más. El día que la gente deje de creer en ello, pasa esto. El nombre de la criptomoneda, además Libra, parecía aludir al partido político La Libertad Avanza, que es el embuste, el engaño, la falsedad, la mentira, y el lema del partido de Milei.
Y entonces, pues, Milei se dio cuenta que había metido la pata y trató de salir, pero sin asumir ninguna responsabilidad. Yo no la promocioné, yo solo la difundí. Y no, es que es lo mismo, che. Y no es lo mismo. Sí, es lo mismo. Bueno, entonces llama, ¿qué hace un gobernante corrupto cuando se ve atrapado por su propia estupidez? Como Masón o como Ayuso en España o como López Obrador y Sheinbaum en México, pues llaman a un periodista afín, ideológicamente afín. Y ese periodista ideológicamente afín pues les hace una entrevista a su medida. ¿Cómo le gusta? No, que me gusta que la manga sea un poquito más corta para que se vea el gemelo este que traigo, que es de oro. Bueno, pues, más cortita la manga. Se las hace, pero les hacen unas entrevistas, como les de Ina Finogénova a López Obrador y a Sheinbaum, o como las entrevistas que le hace Hannity a Donald Trump. Bueno, pues se hizo una entrevista con Jonathan Viale, un señor que es periodista porque su padre era periodista. Entonces ya sabes que el nepotismo no funciona salvo cuando funciona. Y allí se vio, bueno, la entrevista salió muy bien y Milei quedaba magnífico y Jonathan Viale quedaba fantástico y todo era divino, hasta que alguien en la propia empresa TN, el que hizo la entrevista, liberó el siguiente trozo que quiero que ustedes vean, si no lo han visto, porque esto es mucho más grave incluso que lo de la criptomoneda es grave porque este es un tarado, porque es un tonto y es incapaz de asumir una responsabilidad. Pero escuchen esto. Para cerrar, la jueza que voy a meter es Servini. Vas a hacer el Estado va a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar, el abogado del Estado. La verdad, digamos, los temas jurídicos no son los míos. Sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. Digo, esto quien seguramente mejor entienda en el tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Él va a seguir toda la estrategia judicial, entre comillas. Digamos, bueno, es el ministro de Justicia, o sea, digamos, es el que entiende de... A ver, aquí vamos a... Fíjense ustedes muy bien en esto. El ministro de Justicia de Argentina, un señor pagado por los impuestos de los argentinos, cuyo objetivo es controlar la justicia en Argentina, este despojo humano está diciendo que va a hacerse cargo de su defensa, lo cual entra en contradicción con lo que dice inmediatamente después. No, pero como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto. Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate qué dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. Se da usted cuenta del problema. Si él lo hizo a título personal, no tiene por qué meter al ministro de Justicia. Y entonces se oye una voz atrás. Estos se llaman los asesores. Y pasa lo siguiente. Lo siguiente es una vergüenza periodística absolutamente inasumible, absolutamente inaceptable. Ningún periodista de verdad, ningún periodista que crea que su función es atender el derecho de la gente a estar informado, que es para lo único para lo que servimos, aceptaría lo que sigue. Pero miren cómo el periodista se desinfla, se baja los pantalones y dice, despáchense. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí, yo sé por qué, por el juicio. Sí, yo sé. ¿Y a ti, tú estás cuidándole el trasero a Milei? ¿O tus ingresos dependen de él, como pasa con todos los periodistas afines? Ina Finogénova entrevista a López Obrador y a Sheinbaum y hoy es la directora de Canal Red en México. No, sí, fue gratis.
¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí, sí. Sí, es por el Claro. juicio. Claro. Claro, sí. Escuchame, negro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un Y- quilombo judicial. ¡Oh, quilombo! A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo desde Dale, ahí. sí, sí. Lo que tú Cierro digas, con Javier. lo último. Lo que vos digas, hermano. Che, pero ¿cómo es posible? Sí, te voy a meter yo en un quilombo. Y entonces, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Querés que a mí también me metan en otro quilombo? ¿Que me van a dar por orto? ¡Sos imbécil! Boludo. Esto es una vergüenza periodística del tamaño del mundo. Les voy a contar una historia del papá de este señor, que sí era periodista. El papá de este señor era Mauro Viale, que no se apellidaba Viale, Viale es un apellido italiano, sino tenía un apellido judío, pero como los judíos pues les hacen luego la vida muy difícil, incluso en países como Argentina, donde hubo todavía una bomba en la Asociación de la Mutualidad de los Israelitas Argentinos, en la AMIA, creo que así se llama, no se llama la AMIA, pero no me acuerdo si las siglas son precisas. El señor Mauro Viale, padre de este señor, se enfrentó a un empresario sirio-libanés que es conocido como evasor de impuestos, sobre todo en Argentina, y las cosas acabaron más o menos así, porque lo acusa de avalar el bombardeo a la mutualidad israelita de Argentina. No lo pongo completo porque YouTube me lo corta, porque el vídeo, de hecho el vídeo original está solo para mayores de edad, como si los chicos no se dieran porrazos. Pero bueno, esto es lo que cuando quiso buscar la verdad del padre de este hombre, en vez de bajarse los pantalones hizo lo siguiente. ¿Se anima a contestarme la última? Sí, yo me animo a contestar lo que usted quiera. ¿Seguro? Sí, seguro. Usted avaló. No descalifique. Usted avaló la bomba lamia. No, no puede decir semejante barbaridad. Mire, la Usted verdad. avaló la La bomba verdad. lamia. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba lamia. De la única persona en el mundo que no puedo esperar que diga semejante barbaridad es de usted. Es de usted. Usted no puede decir semejante ¿Vio? barbaridad. Usted no puede decir semejante Nos conocemos barbaridad. bien, ¿eh? No, no puede decir eso. Nos conocemos bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, Usted no puede decir. Ahí es el momento en que el señor de la derecha, que es no me acuerdo cómo se llama, le mete un puñetazo en la cara al señor Mauro Viale. El señor Mauro Viale aguanta dos, luego se empiezan a dar los dos con ganas. Luego producción trataba de detenerlos a todos, pero no podía detener a Viale. Acabaron en la calle dándose de hostias. Yo no soy promotor ni defensor, por supuesto, para nada de la violencia. Las cosas no se resuelven con violencia, pero si alguien me pone las manos en la cara, no llegué a esta edad poniendo la otra mejilla, que no soy cristiano y eso lo saben ustedes. El señor está defendiendo aquello en lo que cree y está actuando como un periodista que dice, y el otro podía haber respondido, no, yo no avalé esa bomba para nada. El otro, por cierto, es de origen sirio-libanés, musulmán, y de allí el enfrentamiento. Y de hecho, en el momento en que después de que le suelta un insulto antisemita bastante gordo, el señor de la camisa a Mauro Viale. Mira, esto es mucho más grave que lo de la estafa de las criptomonedas. Lo de la estafa de las criptomonedas es gravísimo porque el presidente es imbécil. Pero la sumisión de la prensa argentina al proyecto de Milei, como la sumisión de la prensa mexicana y de la prensa española, por lo menos de Red Público y El Diario, al proyecto de Morena, PRI, PRD, PAN, que es una unión maligna que hay entre cuatro partidos, de los cuales no es uno ahora, o la función que hacen American News, One American News creo que se llama, y Fox, con Donald Trump, es un peligro enorme. ¿Por qué? Porque la única posibilidad que tenemos usted y yo, que somos ciudadanos de a pie, de informarnos de lo que pasa en el mundo del mamarracho de Milei
del mamarracho de Trump, o de la mamarracha de Sheinbaum, o del mamarracho de Maduro, pues tampoco hay una prensa libre ya en Venezuela, o del mamarracho de Putin. La única forma que tenemos de enterarnos de la verdad para valorar el trabajo de esos gobernantes es una prensa libre. Es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Una prensa que cuente los hechos sin miedo y sin servilismo hacia el poder. Y lo que se reveló en esta entrevista de Jonathan Viale a Milei es enormemente preocupante, porque no debemos dejar que ocurra, por supuesto, no debemos dejar que ocurra en ningún lugar del mundo, en ningún momento, y debemos exigirles a nuestros periodistas que no seas como Jonathan Viale, que luego dijo, y quizás reaccioné como no debía haber reaccionado. Sí, pero lo pensaste tarde, che, lo pensaste tarde. Pablo Bena dice que la explicación que dijo Johnny, o sea, Jonathan Viale, es que lo hizo, lo de recapacitar y esconder lo que había respondido Milei, por miedo a que le cancelen la nota si preguntaba algo o fuera de lo que escribió parte del gobierno, etcétera, y se acusó con otros periodistas de recibir coimas. Bueno, uno, si tienes miedo que te censuren por hacer bien tu trabajo, y entonces dejas de hacerlo bien, eres un pedazo de mierda. 2. Sí, lo vi acusando a otros periodistas de recibir dinero y diciendo que él sabe dónde y cuánto en sobres marrón, le dieron a otros periodistas, lo cual además lo convierte en acusado de encubrimiento, porque él vio cómo se daban esas coimas, sabe dónde se vieron, a quién se le dieron, cuánto dinero era y en qué sobres venía, y no lo denunció ante las autoridades judiciales argentinas. Eso lo convierte en un presunto delincuente gravísimo. Infórmenselo a Johnny Viale, mientras nosotros, por supuesto, llegamos hasta aquí, porque no podemos ir muchísimo más allá.